que Grabois retiró el acampe, dice, tras 24 horas de frío. Bueno, en estos días ha sido noticia que un grupo de personas encabezado por el dirigente social Grabois había recurrido al predio de Joe Lewis en la Patagonia para reclamar la apertura al público de terrenos que deberían ser de fácil acceso público y que no lo son. El tema es muy interesante, da para mucho, por eso nosotros vamos a conversar con la doctora María de los Ángeles Agnún, ex senadora del Frente de Todos, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola doctora, buen día, esto es Radio Más en Pergamino, Rodi Pirachini la saluda. Hola Rodi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo corresponde que la denominemos senadora nacional mandato cumplido? No, llámame, mira, todos me dicen Marilyn, mi nombre es María de los Ángeles, Marilyn. Hoy estoy ocupando el cargo de directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la República Argentina, del Banco de Desarrollo. He sido, sí, senadora nacional por la provincia de Santa Fe en el año 2015 hasta el año 2021. Durante todo un periodo. Muy bien. Marilyn, entonces, seguramente usted no es ajena, hemos leído declaraciones suyas con respecto a esta situación, a este conflicto que ahora La Nación y Clarín visualizan en Grabois, pero se nos ocurre que el conflicto es anterior y que tiene que ver con las enormes posesiones que un magnate extranjero tiene en nuestra Patagonia. Brevemente, ¿cómo podría enmarcarnos usted esta situación de Joe Lewis? Bueno, la verdad es que se inscribe en el marco de lo que significó el primer periodo del gobierno de Mauricio Macri, donde ni bien asumió, tomó la determinación de modificar a través de un decreto el espíritu y la norma de la ley de tierra que se había dictado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué establecía, en este punto concreto, qué establecía la ley de tierras? ¿Cuáles eran los límites que fijaba? Bueno, había un parámetro concretamente para la compra de tierras por parte de extranjeros. Se establecía un límite en el caso de las sociedades, justamente teniendo en cuenta que en muchos casos las sociedades, que en el caso de las sociedades por acciones, no es público quiénes son los propietarios, los dueños de esas acciones, y que en virtud de eso es muy factible que a través de las mismas y de interpósitas personas se adquirieran tierras que terminaran estando en manos extranjeras, fundamentalmente tierras que desde el punto de vista de su posición geopolítica puedan ser sensibles, importantes, determinantes para los límites de la República Argentina, la soberanía de la República Argentina. La verdad es que a través de un decreto, que es increíble que esto ocurra, porque no es que se puso a debatir o discutir una nueva ley de tierras, a través de ese decreto Mauricio Macri permitió que a través de acciones, de empresas, de sociedades comerciales, extranjeros pudieran hacerse de esa tierra, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió concretamente con Joe Lewis en nuestra Patagonia y con la apropiación legítima, de la apropiación ilegal del lago escondido, con lo que se implica, ¿no? Porque estamos hablando de no solamente, muchas veces uno plantea el lago escondido en la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, en Santa Fe, o en Córdoba, y creen que, bueno, estamos hablando solamente del paisaje turístico al que nosotros accedemos. Claro. Y estamos hablando del paisaje turístico, pero también estamos hablando de una posición geográfica que permite el acceso a lo que significa el sur de la República Argentina, los límites y el debate de nuestra soberanía.
y con todo lo que esto conlleva, conociendo los mecanismos habituales de magnates de esta naturaleza, cómo logran establecer una especie de estado paralelo con el recurso de fondos ilimitados, esto que se menciona, la existencia de una especie de ejército interno en la propiedad de Lewis, el acceso a jueces, a los sectores políticos, cómo influyen en los medios, ¿no? Claro, bueno, eso no es menor, porque esto también está demostrando la capacidad de fuego que tiene este sector, esta gente, este posicionamiento político que toma esta alianza existente entre, en este caso, el poder fáctico, el poder real, que excede incluso al capital nacional, ¿no? Estamos hablando de un ciudadano inglés. Imagínate, yo planteaba hace poco tiempo qué sucedería si un ciudadano argentino, hay que tener también conciencia en estos últimos días, ¿no? Con la causa del mundial y con la alegría que ha significado esta canción que es la que está enarbolada y que se canta de norte a sur y de este de la República Argentina, habla de nuestros pibes de Malvinas, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera pasado si un ciudadano argentino, después del conflicto que existió y que existe aún respecto de la soberanía de Malvinas, siempre por vía diplomática ahora, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña accediera a tierras que son estratégicas para este país? ¿Eso hubiera sido posible? Y si eso hubiera ocurrido, si ese ciudadano argentino hubiese generado reuniones con sectores del poder judicial de este país, que además son los que otorgan beneficios a ciertos sectores políticos, económicos y sociales, como en el caso, por ejemplo, de Clarín, ¿no? Claro. El Colín y compañía, los que viajaron al Lago Escondido, son los jueces que en su momento autorizaron la fusión de Telecom y de Clarín, son los mismos jueces que en su momento dictaminaron en contra de que la internet y la telefonía celular son un servicio público, es decir, afectan intereses de todos los ciudadanos argentinos y argentinos, ¿no? Bien, o sea, la ley de tierras que se había promulgado durante la gestión de Cristina Kirchner fue modificada mediante un decreto en tiempos de Mauricio Macri, lo que permitió que surgiera esta extensión de tierra en manos de Joe Lewis, y justamente la pregunta que venía era: ¿no es casualidad este viaje oculto, solapado, de funcionarios judiciales, de funcionarios políticos, ex espías, en el marco de un tour de excursión financiado por Clarín? Seguramente, como usted bien lo dice, no es una mera casualidad que, atraídos por el paisaje, se reunieron en el Lago Escondido. Es un poderoso mensaje para que todos entendamos quién manda en la Argentina. Claro, no se trata de un viaje de egresados, de un picnic que fueron a hacer al sur, por algo también lo han querido cubrir, por algo han generado, quien escuchó, quien tuvo la posibilidad de escuchar estos chats que se generaron con los audios y leer los chats, puede advertir con mucha claridad que luego intentaron de alguna manera encubrir ese viaje, la financiación excelente que la hizo nada más ni nada menos que el grupo Clarín, ¿no? Claro. Y no fueron a comer un asadito, a pasarla lindo entre amigos bajo un paisaje. Tenían que estar dando explicaciones de a qué se debió esta reunión. Y esto también, ¿sabes qué demuestra? Que cuando nosotros planteamos la cooptación del Poder Judicial, el manejo del Poder Judicial para ciertos sectores privilegiados de la Argentina, no estamos discutiendo la causa personal de Cristina Fernández de Kirchner ni su situación personal. Estamos discutiendo lo que después repercute en la soberanía nacional, lo que después repercute en lo que nos pasa a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie todos los días, cuando pedimos justicia, cuando solicitamos justicia y no nos la dan. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, se define, como ahora a través de la Corte,
esta cautelar que se le proveyó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quitándonos los recursos a provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy o Tierra del Fuego, en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitarle la campaña electoral del 2023 a la reta. Eso es lo que estamos discutiendo cuando hablamos de que hay un partido judicial que forma parte de esa convivencia entre los medios de comunicación y el poder real en la Argentina. Bien, justamente la idea era también llevarla a este tema. Marilyn, estamos conversando con la doctora María de los Ángeles Agnún, ex senadora nacional, mandato cumplido en 2021, senadora nacional por la invencible provincia de Santa Fe, la tierra de Estanislao López, patriarca del federalismo. ¿Cómo repercute en el ánimo del santafesino común, más o menos tan involucrado con esa bandera que los distingue, la causa federal y este fallo de la Corte Suprema, si bien usted ya acaba de anticiparlo? ¿Esto es un ataque al federalismo? ¿Usted lo entiende así? Sí, claro, es un ataque al federalismo y bueno, yo creo que hay una doble sensibilidad para la provincia de Santa Fe que no es menor. La primera tiene que ver con que ustedes sabrán que la provincia de Santa Fe era una de las 3 provincias que había iniciado oportunamente, allá por el año 2007, juicio contra la nación por la detracción de los fondos del ANSES. Sí. Cuando la provincia, que es un juicio que finalmente la provincia de Santa Fe ganó y se retiene el año pasado, durante el transcurso de este año, entre el año pasado y el transcurso de este año, se terminó definiendo el pago en bonos de esa deuda, que es una deuda muy importante. Hoy se estima que ascendería alrededor de 150.000 millones de dólares. Pero fíjate vos, ¿no? De pesos. O de peso, ¿cómo? O de pesos, 150.000 millones de pesos. De pesos, perdón, de pesos, sí. Fíjate vos, ¿no? ¿Qué particularidad? Cuando nosotros iniciamos la provincia inició esa demanda contra el Estado Nacional, corresponde por supuesto la jurisdicción es la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es el poder, digamos, originario, este tipo de acciones entre Estado Nacional y provincia se dirime ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La provincia de Santa Fe también pidió una medida cautelar, al igual que la que pidió ahora Rodríguez Larreta. ¿Sabes qué pasó? Nunca se la otorgaron, nunca se proveyó. Y fíjate que estamos hablando del 2007, estamos hablando de 2022, ¿no? ¿Habría un comportamiento dispar de parte de la Corte Suprema con respecto a la ciudad autónoma en relación a las 23 provincias? Exactamente, digo, hay 23 provincias y una jurisdicción que no es provincia, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, no tiene estatus jurídico de provincia, a pesar que quieren plantear que es una provincia más. La Constitución habla del jefe de la ciudad, no habla del gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una ciudad autónoma, ese es su estatus jurídico, no es una provincia, sino el constituyente lo hubiera asimilado a una provincia más. Pero más allá de esto, es una cuestión por ahí de fondo y discutible. Lo cierto es que nunca a la provincia de Santa Fe le otorgaron la cautelar, que ahora sí le otorga, generando este conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y otra que decía que eran 2 cuestiones que hacen aún más sensible la laceración del federalismo que genera esta definición, que es que lamentablemente todos los miembros de la Corte son de la provincia de Santa Fe, son santafesinos. Y aquí me atrevo a ir un poco más en el análisis, ¿no? Y digo, yo recuerdo el famoso decreto 222 de Néstor Kirchner, en el cual planteaba que, ¿te acordás cuando se avanzó frente a esa corte automática y vergonzante de la década del 90? Planteaba la necesidad de que la Corte tuviera integración de mujeres, es decir, que hubiera equilibrio de género, que tuviera integración federal. Bueno, en este caso, fíjate que hay 2 santafesinos en una Corte de 4, es decir, el 50% está conformado por miembros que son ciudadanos de la provincia de Santa Fe, y sin embargo, fíjate qué disvalor el de este fallo, el de este
el de esta cautelar que se provee, adelantándose en la cuestión de fondo, con lo que esto genera para el detrimento de la provincia, siendo dos santafesinos, ¿no? Sí, está bien. Recuerdo Lorenzetti, que es oriundo de Rafaela. ¿Cuál es el segundo integrante? Rosati, claro. Rosati. Claro. Sí, está bien. Lo que ocurre, doctora, esto es una mera interpretación. La cuestión de santafesino o provinciano, en el caso nuestro, los bonaerenses, sí, claro, dejamos de serlo cuando se instalan en la ciudad autónoma y comparten ese pensamiento, esa mirada palermocéntrica, ya dejan de ser, sin dejar de ser santafesinos, dejan de expresar los intereses provincianos y repiten la lógica de los porteños. Acá un oyente me manda un mensaje, felicitándola a usted más que a nosotros, y nos recuerda que el ex agente de inteligencia que viajó al lago Escondido, Leonardo Bergrot, tenemos la suerte que sea coterráneo nuestro, los pergaminenses. Mirá vos. Sí. No sabía eso. Sí, acá casi tampoco sabíamos, lo hemos sabido a partir del escándalo con sordina, ¿no? Escándalo para algunos, para otros absolutamente silenciado, civilizado. Otro oyente, también nos dice algo, felicitaciones con respecto a esta nota. Juan, en este caso, quería compartirlo con usted. Doctora, ha sido un gusto, realmente nos quedaríamos hablando de muchas otras cuestiones, porque es muy interesante escucharla. Estamos hablando con una senadora nacional, mandato cumplido. Usted sabe, senadora, nosotros aquí en Pergamino tenemos algún grado de crisis de identidad, porque en algún sentido tenemos mentalidad porteña, pero también mentalidad provinciana. A nosotros en Buenos Aires nos dicen chacareros, en el interior más profundo nos dicen porteños. Tenemos una especie de crisis de identidad. Por eso es interesante conversar con usted, que nos aporta esta mirada tan santafesina y al mismo tiempo tan nacional, que la nación en verdad son las 24 jurisdicciones, aunque tengamos una formación a través de los medios exclusivamente porteña. Muchísimas gracias. Hay que recuperar el orgullo de lo que somos, cada uno de nosotros. Yo también soy de un pueblo del interior de mi provincia, de una ciudad del interior de mi provincia, y siempre recuerdo que mi padre nos decía que no había que olvidarse de dónde venimos, ¿no? Sí. Eso es lo que nos explica, eso es lo que nos define como seres humanos, y nos pone en un lugar en la vida y nos relaciona no solamente con la tierra, con la naturaleza, con los recursos naturales, sino también con nuestra comunidad, que es tan importante, ¿no? Muchísimas gracias, Marilena, ha sido un gusto. Le mando un saludo muy afectuoso. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la doctora María de los Ángeles Agnún, ex senadora nacional, a quien convocamos por su conocimiento en torno a la ley de tierras promulgada durante la gestión de Cristina Fernández, modificada por el decretador serial de Mauricio Macri, quien alteró por decreto una ley.